Bienvenidos sean todos. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio del tema de dinámica de la partícula. Nos pide el ejercicio que calculemos la aceleración en cada bloque y las tensiones en las cuerdas. Ok, algunas consideraciones que vamos a tomar aquí, ¿verdad? Primeramente vamos a asumir que todos los bloques son paralelos al plano. En este caso tenemos un plano con una inclinación de 20 grados. Aquí creo que no lo puse, ¿verdad? Pero son 20 grados la inclinación de este plano. Bien, tengamos presente que en este caso, ¿verdad? Este sistema es un sistema que está, por decirlo así, moviéndose todo en sincronía, o sea, todo está amarrado, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de 20 grados, vamos a ponerlo por aquí. Significa entonces que la aceleración de los tres bloques va a ser igual. Es decir, en la medida que el bloque 3 baje, el bloque M1 baja y el bloque M2 sube. Y esa es la segunda consideración que vamos a tener, que es el movimiento de cada uno de estos objetos. Aquí, al final del día, pues no importa tanto, ¿verdad? En el sentido de que siempre vamos a llegar a un resultado que luego pues está sujeto a interpretación. Sin embargo, veamos que el bloque 3 tiene mayor masa que todos los demás, así que es natural pensar que el bloque 3 va a tirar de todo el sistema. Segundo, son las cuerdas. En este caso tenemos dos cuerdas, ¿verdad? Vamos a llamarla a esta la cuerda 1 y a toda esta en conjunto la cuerda 2. Eso es importante porque esta misma tensión se va a mover a lo largo de toda la cuerda, ¿de acuerdo? Por tercera ley más o menos se ve así como acción y reacción, ¿verdad? Pero esta tensión es la misma, vamos a llamarla a esta la cuerda número 2. Ahora sí, vamos a iniciar primero con los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los bloques, comenzando con el más sencillo de todos, que es el bloque M3, ¿verdad? Tenemos en este caso, vamos a hacerlo de esta manera, uno por uno, empezando el bloque 3, luego el bloque 2 y por último el bloque M1, ¿verdad? Entonces iniciamos con los diagramas de cuerpo libre para el bloque M3. Bien. En este caso, el diagrama de cuerpo libre del bloque M3 no tiene mayor complejidad, ¿verdad? Es un plano cartesiano en su forma estándar. Tenemos aquí los dos ejes y tenemos las fuerzas que están sujetas a él. Para empezar, vamos a plantear primero la dirección del movimiento. Esto es importante a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces tengo aquí la tensión, como esta es la cuerda 1, le voy a llamar a esta la tensión 1. Y sí, es la misma tensión a los dos lados de la polea, porque la polea es ideal. Y tenemos acá, ¿verdad? Lo que sería el peso. Masa 3 por gravedad. Ahora veamos, eso es todo, ¿no? Veamos ahora el bloque M2. El caso del bloque M2, para hacer su diagrama de cuerpo libre, hay que considerar que se está moviendo de forma inclinada. Y según la suposición que estábamos haciendo, ¿verdad? Que todos los bloques son paralelos al plano. Entonces puedo suponer con bastante certidumbre que la inclinación en este caso es exactamente la misma, es decir, 20 grados. Vamos a ponerlo así. Y aquí tenemos, ¿verdad? El eje perpendicular a este. Este sería en todo caso el eje paralelo y este el eje perpendicular para el bloque M2, que es este bloque de arriba. ¿Qué fuerzas percibe el bloque M2? Bueno, tenemos el peso naturalmente, ¿verdad? Vertical y hacia abajo, masa 2 por gravedad. Tenemos la normal, solo que aquí hay que ser cuidadoso con la normal y dediquémosle un pequeño tiempo a esto. Fíjense bien, la normal aparece cuando dos sistemas están en contacto entre ellos. Por ejemplo, el bloque M1 percibe una normal, ¿verdad? Que es la que proviene de contacto con el suelo. El bloque M2 percibe una normal, que le vamos a llamar normal 2, que proviene del bloque de abajo, pero por tercera ley el bloque de abajo percibe esa misma normal proveniente del bloque de arriba. Y dirán ustedes, ¿y el suelo no siente la normal? Sí, solo que normalmente la llamamos con otro nombre, a veces el peso, a veces algún componente, pero sí, por tercera ley, obviamente las fuerzas siempre aparecen en pares. Entonces, como estoy analizando el bloque M2, él percibe una normal, que le llamaremos, claro está, normal 2, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Ahora bien, la intención, bueno, no es la intención, sino que el movimiento mismo del bloque es subiendo a través del plano. Y como aquí tenemos fricción, esta fricción cinética 2, obviamente esta se dibujará
en la dirección opuesta, ¿no? Fricción cinética 2, que le llamamos así para distinguirla de la fricción cinética 1, que es entre el plano 1, ¿verdad? Y la rampa inclinada. Además, tiene una fuerza, ¿no? Que sería la tensión. En este caso, ella percibe la tensión, bueno, la tensión 2 le llamamos de ese nombre, ¿verdad? Tensión 2. Y bueno, estas serían básicamente todas las fuerzas. Ahora bien, recordemos, a manera de receta, ¿verdad?, que el ángulo del plano se ubica siempre entre el eje donde se encuentra la normal y el peso. Esto es muy demostrable por trigonometría, pero no entraremos en detalle, así que esto siempre pasa, ¿no? Eso nos permite descomponer el peso de tal manera que este sería el componente masa 2 gravedad por el coseno del ángulo, y de repente por aquí, ¿verdad?, vamos, ya que dejé ese espacio, va a ser el componente masa 2 gravedad seno del ángulo. Miren, una vez que ya hice la descomposición, ni siquiera necesito tener este vector, ya que la información que necesito de él ya la tengo. Y esto sería el diagrama de cuerpo libre para el bloque M2. Hoy sí, veamos el diagrama de cuerpo libre para el bloque M1. Vamos a ver qué fuerzas, ¿verdad?, están interactuando con el bloque M1. Bien, comenzaremos entonces trazando el plano en el que se está moviendo. Recordemos que en este caso el movimiento ocurre únicamente sobre la rampa inclinada. Entonces comenzaremos por ahí, ¿verdad? Siempre se trazan los dos ejes perpendiculares entre ellos, donde este es el eje paralelo al movimiento y este es el eje perpendicular, para no llamarle X y Y, ¿verdad? En este caso, el movimiento del bloque 1 viene en este sentido. Esto es importante mencionarlo porque hay fricción, ¿verdad? Así que lo primero que vamos a trazar es la dirección del movimiento. Bien, ¿qué fuerzas percibe el bloque M1? Fijémonos su peso, ¿verdad? ¿Sí? Su peso, como siempre, vertical y hacia abajo, que sería masa 1 por gravedad. Ya saben, entre el peso y el ángulo perpendicular está el eje del plano. Saliendo de la superficie inferior, ¿verdad?, tendríamos la normal 1, pero él también percibe de la superficie de arriba la normal 2. Eso lo pude haber dibujado acá perfectamente, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, lo que me interesa es hacia dónde se dirige. En este caso, esta normal 2 es esta misma que el bloque 2 la sintió de abajo hacia arriba. Es importante recalcar que luego, ¿verdad?, esa normal 2 se relaciona con el peso del bloque de arriba. Porque de repente aquí podrían decir, no, pero hacia abajo no sería el peso de los dos. Eventualmente eso va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, ¿qué otra fuerza siente él? Bueno, siente las dos tensiones, ¿verdad? La tensión 1 que lo tira hacia la izquierda. Y esta sería la tensión 1. Y la tensión 2 de la cuerda 2 que lo tira hacia la derecha, ¿verdad? Tenemos la tensión 2. Ahora bien, con las fricciones, veamos que el bloque 2, ¿verdad?, percibe obviamente la fricción con el piso, ¿no? Como él va hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba. Llamémosle esta fricción cinética 1. Pero, como está en contacto y hay fricción con el bloque de arriba, entonces cuando él va hacia abajo también siente una fuerza que lo está deteniendo. A esta le hemos llamado fricción cinética 2. Entonces, esas dos fricciones van en la dirección opuesta al movimiento. Fricción cinética 1 y fricción cinética 2. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Bueno, ambas tienen, la fricción cinética 1 tiene un coeficiente de fricción y la 2 tiene otro, y las normales, ¿no? Por eso le llamé aquí normal 1 y normal 2. ¿Okay? Entonces, estas básicamente serían todas las fuerzas. Vamos a ver, tenemos fricciones, tenemos las dos tensiones, tenemos las dos normales, la que viene en ambos sentidos, ¿verdad? Así que vamos a descomponer el peso, es lo único que nos resta ya para tener listo este diagrama de cuerpo libre. Aquí fíjense ustedes que este sería el componente coseno, ¿verdad? Masa 1 por gravedad por coseno de teta. Y aquí, en el lado opuesto, sería naturalmente masa 1 gravedad por seno de teta. Una vez que eso está listo, incluso no necesito este vector aquí, ¿verdad? Así que vean ustedes que en este caso, ¿verdad?, ya tengo listo nuestro diagrama de cuerpo libre.
¿Ok? Hoy sí, vamos a comenzar haciendo el análisis por cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Vamos a comenzar con el bloque M3, que es el hasta ahorita más sencillo. Así que comenzamos con la parte de la sumatoria de fuerzas. Iniciamos con el bloque M3. Vean ustedes que en el sentido del movimiento tengo el peso y contrario al movimiento tengo la tensión 1. Así que voy a decir para M3, sumatoria de fuerzas en el eje Y sería igual a la masa 3. Y aquí vamos a hablar de una sola aceleración, por lo que mencionábamos al principio, ¿no? Tenemos en el sentido del movimiento masa 3 por gravedad, es decir, el peso. Y tenemos en el sentido opuesto al movimiento la tensión 1, ¿verdad? Entonces esto sería igual a masa 3 por aceleración. Y tenemos nuestra primera ecuación, ¿verdad? Tenemos aquí la primera ecuación, ecuación número 1. Vean que no la podría resolver porque no conozco la tensión 1 ni conozco la aceleración. Así que la voy a guardar para hacer un sistema de ecuaciones. Vamos ahora con el siguiente bloque, que sería el bloque M2. Por aquí tengo a la mano el diagrama de cuerpo libre del bloque M2, ¿verdad? Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular y vean que esta sí es igual a 0. Sé que el bloque pues se está moviendo, pero lo hace únicamente en el eje horizontal o el eje paralelo. No va dando brinquitos, entonces en el eje perpendicular no hay movimiento. Tendríamos ahí entonces la normal 2 hacia arriba y masa 2 por gravedad por coseno de teta que va hacia abajo y esto es igual a 0. Naturalmente, ¿verdad? Esto me va a servir para determinar que la normal 2 es justamente masa 2 por gravedad por coseno de teta. ¿Para qué me sirve esa normal 2? Bueno, cuando hago la sumatoria de fuerzas en X, esto sí es igual a masa 2 por aceleración. Vean ustedes que en el sentido del movimiento, el movimiento es hacia arriba, tengo la tensión 2, así que la vamos a poner positiva. Y tengo, ¿verdad? Negativo la fricción cinética 2 y tengo negativo el componente seno del peso. Y esto sería igual a masa 2 por aceleración. Recordemos, ¿verdad?, que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinético, en este caso por la normal 2, naturalmente, y fricción cinética 2. La normal 2 ya la tengo y la fricción cinética, ¿verdad?, es ya conocida, ¿verdad? Es un dato del ejercicio. Así que puedo escribir esta ecuación como la tensión 2 menos mu cinético 2. Y miren, la normal 2, ya arriba decíamos, ¿verdad?, que era el peso por el coseno del ángulo. Luego el siguiente término, que sería masa 2 gravedad por el seno del ángulo. Y esto sería igual a masa 2 por aceleración. Vean que tenemos aquí otra ecuación, ¿verdad? Fijémonos que tampoco la puedo resolver porque no tengo la tensión 2 y no tengo la aceleración. Entonces me queda nuevamente con dos incógnitas, ¿verdad? Vamos a ir guardando estas ecuaciones. A esta vamos a llamarle la ecuación número 1. Este de aquí va a ser la ecuación número 2. Y ahora sí, analicemos el bloque número 3. Bien, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Es el bloque M1, perdón, no es el bloque número 3, es el bloque M1. Así que, perdón, aquí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no? El diagrama del cuerpo libre ya está. Veamos cómo nos queda la sumatoria de fuerzas para el bloque M1 a partir del diagrama de cuerpo libre que lo copiamos por aquí. Vamos a ver, vamos a iniciar siempre haciendo sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular. Y ya sabemos que en este caso pues es igual a 0, ¿verdad? Porque no hay movimiento en ese eje. Aquí voy a seguir la notación. Hacia arriba tengo la normal 1, hacia abajo tengo la normal 2 y tengo también el componente coseno del peso, ¿verdad? Masa 1 por gravedad por coseno de teta, y esto pues es igual a 0. Ahora vamos a hacer la misma operatoria pero en el eje paralelo. Es decir, vamos a decir sumatoria de fuerzas en el eje paralelo sería igual en este caso a masa 1 por aceleración, ¿verdad? Fijémonos que en este caso, ¿verdad?, vamos a tomar positivo los que vayan en el sentido del movimiento. Es decir, que masa 1 por gravedad por el seno de teta 1, ¿verdad?,
más la tensión 1, ¿sí? Menos la tensión 2, menos la fricción cinética 1, menos la fricción cinética 2. Esos son los que van en contra. Esto es igual a masa 1 por aceleración, ¿verdad? Aquí, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño despeje para ya tener los términos listos. Y es que la normal 2 en realidad no es una incógnita. Vean que la normal 2 ya la conozco. O sea que puedo encontrar de un solo la expresión para la normal 1. Miren, la normal 2 es el peso bloque 2, gravedad, ¿verdad? Masa 2 por gravedad, por el coseno de teta, menos masa 1 por gravedad por el coseno de teta. Miren. Y esto es igual a 0. Y desde aquí yo puedo despejar directamente para la normal 1. Y aquí viene, ¿verdad? Algo que de repente algunos de ustedes se han preguntado. Si se dan cuenta, ¿verdad? La normal viene a ser una especie de suma, ¿cierto? Masa 1 por gravedad por masa 2 por gravedad por el coseno de teta. Es decir, como si ambos bloques fuesen un solo término, ¿verdad? Con masa M1 más M2. Incluso aquí la gravedad podría ser un factor común, ¿verdad? Vamos a escribirlo así, para que sea más evidente que en efecto, aunque yo los traté como algo separado, al final del día pues forman parte del mismo sistema. Así que esa normal 1 la voy a utilizar aquí. Y la normal 2, que ya conocía, la voy a utilizar aquí. Recordemos, ¿verdad?, que esta ecuación puede reescribirse de esta manera, ¿no? Seno de teta, no es teta 1, solo teta, más la tensión 1, menos la tensión 2, menos, y aquí mu cinético 1 por normal 1, ¿cierto? Y aquí menos mu cinético 2 por normal 2, y esto sería igual a masa 1 por aceleración. Aquí solo sustituyo las normales, me quedaría masa 1 por gravedad por seno de teta, más la tensión 1, menos la tensión 2, menos mu cinético 1, y la normal 1 pues es la expresión que tenemos justo aquí arriba, ¿no? Es decir, masa 1 más masa 2 por gravedad por coseno de teta, ¿sí? Seguimos, menos mu cinético 2, y la normal 2 pues esa ya la he utilizado antes incluso, ¿no? La normal 2 es masa 2 por gravedad por coseno de teta, según esta expresión de aquí, masa 2 gravedad por coseno de teta, ¿sí? Y esto sería igual, ¿verdad?, a masa 1 por aceleración. Miren que tenemos la tercera ecuación, no hemos introducido, ¿verdad?, ninguna nueva incógnita a nuestro sistema, sino que las incógnitas son las mismas tres que ya estaban desde el inicio, es decir, tensión 1, tensión 2 y aceleración, que es justamente lo que el problema me está pidiendo. Ahora, mi trabajo es resolver este sistema de 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, así que aquí ya hay varias técnicas que podemos utilizar. Yo lo voy a hacer por la fórmula de la suma de ecuaciones, ¿verdad?, por reducción de términos, haciendo la suma de ecuaciones de la siguiente manera. Bien, en este caso, estas son las 3 ecuaciones, ¿verdad?, en el orden que fueron apareciendo, es decir, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Si yo hago la suma de estas 3 ecuaciones, ¿verdad?, si yo la sumo, fíjense ustedes que pasan varias cosas. Por ejemplo, vean ustedes que aquí tengo el negativo de tensión 1, que al sumarlo se va a eliminar con este. Y aquí tengo la tensión 2, que al sumarlo se va a eliminar con este. Y mi única incógnita va a ser la aceleración que está del otro lado de la ecuación. Fíjense ustedes que aquí me quedaría, ¿verdad?, masa 3 por gravedad como primer término, menos mu cinético 2, masa 2 gravedad coseno de teta. Vamos con la segunda ecuación, ¿no? Menos masa 2 gravedad seno de teta. Ahora vamos con los términos de la tercera ecuación. Ah, fíjense, no, aquí hay dos masas distintas. No, pensé que se iba a cancelar, ¿verdad? Casi. Pero una es masa 2 y otra es masa 1. Entonces seguimos poniendo, ¿verdad?, los términos. Voy a seguir en la otra línea, ¿verdad? Mu cinético 1, masa 1 más masa 2, gravedad coseno de teta, ¿verdad? Menos mu cinético 2,
por masa 2 por gravedad coseno de teta. Toda esta ecuación junta, ¿verdad?, es igual a la suma de las tres masas, la masa total del sistema, multiplicado por la aceleración. Así que aquí es tan simple como meter todos estos valores y despejar para el valor de la aceleración del sistema. Ya reemplazando los valores que los puse aquí cerca, nos da que la aceleración es de 4.66 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Esta sería entonces una de las respuestas, y ya con la aceleración simplemente utilizamos cualquiera de las ecuaciones, ¿verdad?, anteriores, puede ser la 1, la 2 o la 3, que las tenemos aquí mismo, y despejamos para la tensión que corresponda. Por ejemplo, usando la ecuación 1, despejo para la tensión 1, ¿verdad? En este caso, la tensión 1, usando la ecuación 1, sería igual, este pasa positivo al otro lado, a masa 3 por gravedad menos masa 3 por aceleración, ¿verdad?, pasándolo a restar, lo cual es simplemente de meterlo a la calculadora. Lo mismo con la tensión 2, voy a utilizar la ecuación 2, esta está más fácil de despejar todavía, ¿verdad? Sería igual a masa 2 por aceleración, es la segunda ecuación, ¿verdad?, esta de aquí, y mu cinético masa 2 gravedad pasa a sumar más mu cinético 2 masa 2 gravedad coseno de teta, pasa a sumar, y también pasa a sumar masa 2 gravedad seno de teta. Ahora esto simplemente es de sustituir valores en la calculadora. Ya hecha la sustitución, entonces nos quedan estas tensiones. Esta sería la tensión número 1 y esta sería la tensión número 2. Nuevamente retomando los valores iniciales. Bien, esto sería entonces la resolución del ejercicio. Estas serían las respuestas. Como siempre, esperando que les sea de utilidad, nos vemos en un próximo video.